dice, ¿tenemos carta abierta para pecar? Pues ya no tenemos ninguna condenación y el castigo por el pecado ha sido eliminado. ¿Por qué no podemos seguir pecando? Esa sería entonces una pregunta que alguien podría hacer, ¿no? Si ya no estamos bajo la ley que nos condena, si la gracia nos salva, dice, entonces alguien diría, ¿por qué no podemos seguir pecando? La pregunta del versículo 1 era, ¿debe la gracia y el pecado? Y contesta. ¿Sí? ¿Puedes pasar la otra? Dice que esto no suceda nunca. Va a abordar el asunto en términos de la esclavitud y nos lleva al amo, a quien nos sometemos y servimos. ¿Sí? Poner esto ¿a dónde? Acá abajo. Ahí. Dice, ¿acaso no saben ustedes que si se someten a alguien para obedecerlo como esclavos, se hacen esclavos? Justicia. Bien, entonces acá marca dos cosas, ¿sí? O una cosa en realidad. Nosotros, como seres humanos, no tenemos o no hemos sido hechos para ser libres, ¿sí? Nosotros somos siervos, ¿sí? Entonces acá lo que dice es esto: o somos siervos de Dios y de la justicia, o somos siervos del pecado. Esas son las dos opciones y no hay otra, ¿sí? Entonces, cuando una persona no conoce a Cristo, ¿sí? Solamente es esclavo del pecado. Entregamos a Cristo, ¿sí? Pasamos a ser siervos de Dios, siervos de Cristo, ¿sí? Y de alguna manera tenemos la posibilidad de elegir, ¿sí? En este momento nosotros somos del Señor y podemos elegir seguirle a Él o volver al amo anterior, ¿sí? Al yugo anterior, al pecado, ¿sí? Esa es nuestra elección. Nadie va a negar que por más que seamos hijos de Dios, nosotros decidimos lo que queremos, nosotros servimos al Señor, ¿sí? Lamentablemente a veces nosotros tomamos decisiones en contra, ¿sí? Bien, nunca hay entonces neutralidad. ¿Pasás la siguiente? Dice, todos servimos a un amo o a un señor. Algunos afirman que no tienen un amo, que son libres y no son siervos de nadie, pero están muy equivocados. Todos tenemos un señor y elegimos a cuál amo obedecemos, pero nunca podemos decir que somos libres y que no tenemos a un señor. Servimos o al pecado o a la justicia. ¿Cómo sería? Una persona que ni sirve a Dios ni sirve al pecado. ¿Cómo sería una persona así? No existe, ¿ah? Una persona que, no sé, ¿cómo sería? Usted imagínese, no peca nunca, o sea, va por la rayita del medio, diríamos así, ¿no? Ni para un lado ni para el otro. No existe una persona así. Una persona que no se incline hacia el pecado o se decida para servir al Señor, ¿sí? Bueno, yo he puesto ahí que nosotros tengamos de libertad, ¿sí? De lo demás, o a un lado o a otro. Entonces uno dice, qué perspectiva fea, podríamos decir. Yo siempre voy a ser un siervo, siempre tengo que estar sometido a alguien más, ¿sí? Y siempre tengo que obedecer a alguien. ¿Por qué no puedo hacer lo que yo quiera? ¿Sí? Entonces si uno lo mira así desde afuera, podríamos decir, suena feo, ¿sí? Está bien, ser esclavo del pecado está mal, es desagradable, ¿sí? Suena feo, pero decir, bueno, salí de ahí, ahora soy esclavo también, nada más que ahora del Señor. Entonces ahora no puedo hacer lo que hacía antes, pero tampoco puedo hacer lo que yo quiera, ¿sí? Entonces suena como feo, pero ahora vamos a ver de alguna manera lo que significa ser siervo de Cristo, ¿sí? Me acordaba el texto que él dijo, mi yugo es fácil y mi carga ligera, dijo él, ¿sí? Bien, pasamos a la siguiente. Eso creo que era. Dice, aquellos que dicen que no tienen un amo muestran por sus palabras y acciones que son esclavos del pecado. O servimos al pecado o a la obediencia.
El pecado y la obediencia no son solo acciones, sino poderes que tienen dominio sobre nosotros. Al pecar, escogemos servir al pecado antes que a Dios, decidimos que vamos a obedecer y esclavizarnos ante Él. ¿Sí? Pásame la siguiente. Dice, Pablo está enseñando con claridad que el pecado es desobediencia y no un mero errarle al blanco, sin intención. El que peca no es solo una persona con mala puntería, le apuntó al blanco erróneo y erró en el blanco correcto. El pecado es un error intencional. El Señor Jesús nos advirtió, de cierto les digo que todo aquel que comete pecado, esclavo es del pecado. ¿Sí? Bien. La siguiente, por favor. Dice, al presentarlo así, Pablo hace que la decisión resulte simple. Lo único que tenemos que hacer es pensar en las consecuencias a largo plazo de nuestras decisiones. Por eso, servir a la obediencia resulta en justicia. El siguiente versículo nos muestra el significado de esto. Bien. Dice, ¿a quién serviremos? Romanos 6, del 15 al 18. Obediencia a Dios, santificación y vida eterna. Pecado, muerte. ¿Sí? Bien. Yo había notado algo por ahí. ¿Sí? A veces quizás uno dice, bueno, que está afuera, que no está en las cosas del Señor, puede hacer lo que quiera. ¿Sí? Y yo le había puesto el marketing del pecado, ¿sí? La propaganda del pecado. Jamás el diablo muestra las consecuencias del pecado, ¿sí? Nosotros decimos, alguien dice, bueno, yo soy libre, yo puedo hacer lo que quiera, ¿sí? Y entonces ve al pecado como algo atractivo. Pensemos en el caso de Adán y Eva, por ejemplo, ¿sí? ¿Hasta dónde les dijo el diablo? Les dijo hasta seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal, ¿sí? No le dijo nunca, aparte de eso, los van a echar del paraíso, van a morir, ¿ah? Va a traer condenación a toda tu descendencia. No dijo nada de eso el diablo, ¿ah? Entonces siempre el pecado se presenta atractivo y nadie piensa en lo que hay detrás, ¿sí? Si la persona pensara en las consecuencias y tratara de imaginar lo que viene detrás, ¿sí? Quizás no cometería el pecado, no se entregaría al pecado, ¿sí? Pero el diablo tiene una buena máquina de marketing, una máquina de publicidad, ¿sí? Entonces veo que uno a veces mira una publicidad, ¿sí? En la televisión y está todo diseñado, maquillado, todo hecho para que a uno le parezca atractivo, ¿sí? Todo, si uno ve una publicidad de unas zapatillas, por ejemplo, y sale una persona corriendo, ¿sí? Sale por unos paisajes ahí, sale con música de fondo, ¿sí? Todo bien bonito. Uno se compra esas zapatillas y no es el mismo resultado, por supuesto, ¿sí? Entonces uno las compra y quizás alentado por esa publicidad dice, bueno, yo voy a hacer lo mismo, o inconscientemente uno dice, y está preparado para que uno justamente le llame la atención y lo compre, ¿sí? Todas las cosas, ¿sí? Ya vamos a ver un ejemplo después de un alcohólico, por ejemplo, ¿no? Usted ve, por ejemplo, ahí en Facebook, todo eso ve, ¿no? Y aparece el borrachito gracioso, ¿sí? Usted ve eso y es el borrachito gracioso, el que está con la botella en la mano y se cae del asiento, el que hace alguna cosa graciosa nada más. Y entonces a uno le va quedando eso en la cabeza. Pero nadie le dice lo que hay detrás de una persona que se alcoholiza, ¿cierto? Nadie se lo dice. Cortan el video ahí, ¿sí? O si se cayó y se golpeó, por ejemplo, cortan ahí y uno no ve eso, ¿sí? Bien. Eso también para que nosotros pensemos. Y el Señor, por otro lado, nos dice las cosas de frente, ¿sí? Que a veces a nosotros no nos gusta eso. Pasemos a la siguiente, por favor. Dice, pero gracias a Dios que aunque ustedes eran esclavos del pecado, han obedecido de corazón al modelo del Señor recibido. Y una vez liberados del pecado, llegaron a ser siervos de la justicia. Dice, la ilustración amo-esclavo es obvio. ¿A
aquello a que te sometes, eras esclavo del pecado. Ahora que perteneces a Cristo, has sido liberado de esa antigua esclavitud y has sido hecho siervo de Jesús. Es lo que venimos diciendo. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. ¿Sí? Dice, nuestra manera de vivir cambió radicalmente. Ahora podemos dedicarnos a servir a Dios. De ser siervos del pecado nos convertimos en súbditos de la justicia. ¿Qué significa ser súbditos de la justicia? Haber sido liberados de la esclavitud del pecado y vueltos en siervos de la libertad. Servir a Dios es la libertad perfecta, es la paradoja de la vida cristiana. Cuando soy esclavo de Jesús, entonces soy libre. La siguiente. ¿Sí? Eso, ¿sí? Es la única manera de ser verdaderamente libre. ¿Sí? Soy siervo de Cristo, soy libre del pecado y soy libre de la condenación y libre de las ataduras. ¿Sí? Bien, la siguiente dice, hablo en términos humanos por la debilidad de su naturaleza humana. Así como para practicar la iniquidad presentaron sus miembros para servir a la impureza y la maldad, ahora para practicar la santidad presenten sus miembros para servir a la justicia. Dice, Pablo nos informa que esta analogía se puede caer en algún momento, pues está valiéndose de términos humanos para comunicarse con ellos de manera eficaz. ¿Sí? Pasamos a la siguiente. Ahí hay como un resumen. Siervos de la justicia. Dice, el pecado nos arrastraba por el camino descendente de iniquidad, pero ahora que hemos obedecido al llamado de Dios, nos hallamos en el camino ascendente de la santificación y la justicia. Y el cuadrito dice, si practican la iniquidad o la santidad, presentan sus miembros para servir, o a la impureza y maldad, o a la justicia. ¿Sí? La siguiente, por favor. Bueno, ahí hay otro resumen, esclavitud y libertad. Libres del pecado, dice, y ahí vamos, dice alma, mente y corazón, ¿sí? Para servir a la justicia. Libres del pecado, entonces podemos servir a la justicia. Pasamos a la siguiente. Dice, cuando ustedes eran esclavos del pecado, eran libres en cuanto a la justicia. Uno no puede servir a dos señores, eso lo decía el Señor, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Si uno sirve al pecado, no será capaz de reaccionar ante la justicia, y si uno sirve a la justicia, el pecado no podrá esclavizarlo. ¿Sí? Bien, ahí esto que decíamos, ¿no? No sé si está la imagen, pasar la siguiente, por favor. Bueno, eso, ¿no? Por ejemplo, una persona alcohólica, ¿no? Y hablábamos de eso, pero vamos a decir que no quiere alcoholizarse más, ¿sí? Pero lo vuelve a hacer. ¿Qué sé yo? No quiere ser violento con la familia y es violento con la familia. No quiere, no sé, gastarse lo que tiene para darle de comer a su familia en la bebida, pero lo hace, ¿sí? Está esclavizado en eso, ¿sí? No puede decir, o sea, quizá dice, bueno, esta fue la última vez, no lo hago más y no vuelvo más a esto, y las circunstancias, que se junta con alguien o no sé, y vuelve otra vez a lo mismo, está quizás en un ciclo del que no puede salir. Mientras tanto, quizás su familia sufre o lo pasa mal, ¿sí? Ahora es un esclavo del pecado. Esto para ilustrar la diferencia, ¿sí? Él se convierte a Cristo. Ahora se hace un siervo, un esclavo de Cristo, ¿sí? Y ahora es libre y tiene el poder para vencer. Además de ser libre, ¿sí? Tiene el poder de Dios para vencer ese pecado, ¿sí? Ahora, ¿qué diríamos? Una persona así, decir, bueno, y hoy está acá y dice, bueno, voy a elegir a quién voy a servir. ¿Qué le parece? ¿Va a volver otra vez a ese estado, ¿sí? Quizás ese estado donde por ahí está tirado en la calle, está sucio, ¿sí? Está en su... y se acuerda de eso y después dice, no, yo soy un siervo, un esclavo de Cristo, ¿sí? Él puede elegir,
quizás encuentre cosas atractivas en algún momento de esa otra vida y quiera volver. Pero imagínense esa diferencia, ¿sí? Cristo lo sacó, lo limpió, lo purificó, lo santificó y le ha dado una nueva vida. Esa es la esclavitud, podríamos decir, de servir a Cristo, ¿sí? Eso es podríamos decir, lo negativo de ser siervo de Cristo, de ser siervo, ser esclavo, sí. Pero esa persona que estaba en el pecado ahora está, y me estoy imaginando al siervo, al endemoniado gadareno, dice que lo encontraron sentado, vestido y en su cabal juicio, ¿sí? ¿Quién querría volver a ser otra vez el endemoniado gadareno? Nadie, ¿sí? Entonces esa es la diferencia entre ser siervo y ser siervo, ¿sí? Ser siervo del pecado y ser siervo del Señor. Y cada uno en nuestras vidas puede adaptar el ejemplo a su vida, ¿sí? Que viene del mundo, decir, bueno, yo antes hacía esto, lo otro, y esto me ha sacado de ahí, ¿sí? Pero como decíamos el jueves pasado, es algo que nosotros podemos elegir, ¿sí? Nosotros el jueves pasado vimos varias veces eso que hacía énfasis en eso, ¿sí? De considerarse, de renovar la mente, decía de renovados en el espíritu de vuestra mente, ¿ah? Y todo apuntaba a una acción o a una decisión nuestra, ¿sí? Como que nosotros no tenemos poder para vencer el pecado, por ejemplo, pero podríamos decir tenemos la llave con la que podemos acceder a ese poder, que es nuestra voluntad, ¿sí? Y volvemos a decir, es evidente esto, ¿sí? Yo decido o no decido servir al Señor. Y eso lo podemos ver en nuestra vida y lo podemos ver en la vida de muchos creyentes, ¿sí? Bien, seguimos. Vamos a la siguiente. Dice, al estar en pecado no teníamos en realidad ninguna libertad, puesto que no teníamos otra opción y la justicia no ejercía ninguna influencia sobre nosotros. Dice, Pablo nunca dice que el pecado esté muerto. Lo que dice es que nos consideremos, otra vez ahí, muertos para el pecado. Dios no promete que el pecado no reinará jamás en nosotros, sino que nos exhorta a que no permitamos que eso suceda, ¿sí? Y eso es también un poco lo que decíamos, ¿sí? El considerarnos nosotros. Si nosotros miramos nuestra vida, siempre hasta el último día de nuestra vida vamos a luchar contra el pecado, ¿sí? En distintas formas, en distinta intensidad, podríamos decir, de distintas maneras, ¿sí? Es algo que va a estar en nuestra vida hasta el último día, ¿sí? Esto lo decimos porque a veces nosotros nos caemos anímicamente y decimos, bueno, yo soy el peor creyente, yo no puedo. Eso nos va a seguir hasta el último día. Y basta que miremos el ejemplo de cualquier creyente, ¿sí? Para no desanimarnos. Ahora, el tema está en que nosotros no cedamos a eso, ¿sí? Que nuestra voluntad, como decía ahí, el considerarnos, ¿sí? El no ceder, el no entregarnos a eso, ¿sí? Lo que decíamos el otro día también, que es una montaña donde vamos subiendo, ¿sí? Y nos caemos a veces, ¿sí? Tropezamos y nos caemos, pero siempre tenemos que ir hacia arriba, ¿sí? El premio está al final. Y nosotros a veces no digamos eso, si no lo puedo alcanzar, me quedo donde estoy o me bajo o me vuelvo, ¿sí? Bien, entonces siempre teniendo en cuenta ese panorama, ¿sí? Tenemos el poder para vencer, tenemos de acá hasta el final una lucha en la que nosotros tenemos que tener nuestra mente puesta en eso, ¿sí? Que a veces fallemos, bueno, eso va a pasar, ¿sí? Pero no nos desanimemos. Seguimos. ¿Sí? Dice, esto nos hace regresar al asunto de la elección que hemos de hacer. Tenemos un ejemplo de esto en el hijo pródigo de Lucas, ahí está la cita. Cuando estaba en el hogar, deseaba ser libre. Dejó el hogar para encontrarse a sí mismo y gozarse. Pero su rebelión le hundió más en la esclavitud. Era esclavo de malos deseos, luego esclavo de malas obras y al fin, literalmente, llegó a ser un esclavo cuando... Pasen la siguiente, por favor. Dice, cuando empezó a apacentar cerdos. Pensó hallarse a sí mismo y se perdió. Pensó en libertad y se convirtió en el peor esclavo. Fue solo cuando regresó al hogar y se presentó a su padre que encontró la verdadera libertad.
Dice, pero ¿qué provecho sacaron de eso? Ahora ustedes se avergüenzan de aquellas cosas, pues conducen a la muerte. ¿Sí? Bien, seguimos. Dice, y ahora que tenemos la opción de elegir a quién vamos a servir, es necesario que hagamos esa elección conscientemente. Otra vez, libre albedrío. Por naturaleza nos sentimos inclinados a retomar nuestros viejos patrones de conducta y a esclavizarnos de nuevo al pecado. Pablo nos desafía a que pensemos en nuestra vida antigua, a la que debemos de considerarnos muertos. ¿Sí? Bien, seguimos con la otra. Dice, siervos de la justicia, las acciones que produjeron en nosotros remordimiento y vergüenza, ¿las echamos de menos realmente? ¿Queremos regresar a ese modo de vida? 6:22 dice, pero como ya han sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, el provecho que obtienen es la santificación, cuya meta final es la vida eterna. Pablo emplea la analogía del fruto para contrastar entre servir al pecado y servir a Dios. ¿Sí? Bien, seguimos. Dice, en ambos casos daremos fruto, pero ¿qué clase de fruto queremos dar? ¿Qué clase de fruto queremos producir en nuestra vida? ¿El fruto que lleva a la muerte o el fruto que conduce a la vida eterna? ¿Qué contraste? Antes servidumbre, ahora libertad. Antes esclavos del pecado, ahora siervos de Dios. Antes vicios, ahora santidad. Antes vergüenza, ahora paz. Antes muerte, ahora vida eterna. Está bueno ese resumen, ¿eh? ¿Sí? Bueno, ahí está entonces el resumen del fruto. El fruto del pecado y el fruto de servir a Dios. ¿Sí? El fruto, dice, de pecado y fruto de vida eterna. Bueno, creo que eso lo tenemos también claro en nosotros, en nuestra vida, ¿no? Bien. Pasamos a la siguiente. Dice, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Eso lo usamos casi siempre para predicar, para indicar que la persona está en pecado, va a ser separada de Dios, va a ser condenada, pero siempre el pecado produce muerte, ¿sí? En mayor o menor intensidad el pecado produce muerte. Eso tenemos que tenerlo siempre asociado. Pecado es igual a muerte. Y si nosotros optamos por el pecado, por no servir a Dios, de alguna manera nos estamos separando de Dios, ¿sí? Eso es la muerte, ¿sí? Que le dice la palabra de Dios, le llama muerte a la separación del hombre de Dios. Y después cada uno de nosotros pensemos, cada cosa que nosotros hacemos nos produce dolor, nos produce daño, ¿sí? Y a veces lo podemos ver nosotros y a veces no alcanzamos a verlo, ¿sí? Produce muerte, ¿sí? Tengámoslo eso en cuenta. A veces nosotros no lo vemos, quizás yo vivo una vida descuidada, ¿sí? De las cosas de Dios, digo, bueno, ya soy salvo, ¿sí? Y mis hijos están viendo, por ejemplo. Yo no alcanzo a medir, ¿sí? Todo lo que eso que yo estoy haciendo mal va a producir en mis hijos, ¿sí? Quizás ellos, vean que yo estoy descuidado en las cosas del Señor y digan, bueno, jamás hagan el hábito de leer la palabra, jamás hagan el hábito de leer, jamás les interese tener comunión con el Señor. Y quizás yo ni siquiera me doy cuenta, ¿sí? Estoy tan insensible, tan metido en las cosas del mundo, vamos a decir, en el servicio al pecado, podemos decir así, que no alcanzo a darme cuenta, ¿sí? Pasan los años, ¿sí? Y ahí sí empiezo a ver que todos esos descuidos de todos los días, que todo eso produjo, hijos indolentes a las cosas del Señor. Un ejemplo, ¿no? ¿Sí? Vamos a decir, bueno, todo pecado entonces trae algo de muerte, ¿sí? Trae algo de separación de Dios, ¿sí? Así que nosotros tenemos que declararle la guerra al pecado en nuestra mente, en nuestra vida y inclinarnos a servir al Señor. Bien, ahí está entonces la última, ¿sí? Bien, hemos terminado. Espero que haya servido con sus errores, con sus carencias,
¿sí? Yo como digo siempre, esto es el índice nada más. Hay mucho más para buscar, para investigar, ¿sí? Cada uno quiere ahondar en este estudio, puede hacerlo. Y bueno, y siempre dejo en claro esto, ¿sí? Es nuestro compromiso lo que hace a nuestra vida, ¿sí? Entonces que todo lo que hemos podido ver acá, ya digo, con muchas carencias, muchos defectos, sirva para que nosotros tomemos esa decisión de cada día y de nuestra vida, decir, bueno, consagrar nuestra vida al Señor y al servicio de Él, ¿sí? Y como decíamos recién, quizás en el ejemplo negativo yo no vea las consecuencias, quizás en decidirme a servir al Señor, en decidirme a seguirle, en reforzar mi compromiso, tal vez yo tampoco vea las cosas, ¿no? Este ejemplo que decíamos de los hijos. Quizás yo diga, bueno, voy a hacer el hábito de leer la palabra todas las mañanas y quizás diga, bueno, mis hijos parece que no, pero quizás ellos cuando sean grandes digan, bueno, había un compromiso, ¿sí? A mí me pasó también, yo por eso digo, en este caso, este ejemplo, ¿sí? Por ahí no, yo veía a mis padres, bueno, decía, era niño, era adolescente y no entendía muchas cosas, ¿no? Pasan los años y uno dice, va a pensar que mi papá llegaba de trabajar, allá la reunión de oración era los miércoles, ¿no? Y llegaba a trabajar de la finca, ¿no? Hacía 10 kilómetros para allá, trabajaba en la finca, 10 kilómetros para acá, bueno. Y decía, bueno, se arreglaba y a la reunión, ¿sí? Y el sábado había reunión también, y a la reunión, llegaba a trabajar a la reunión. El domingo también, ¿sí? Quizá eso fue lo más que hizo mi papá, ¿sí? Y yo cuando era chico no veía nada, o sea, no lo apreciaba quizás, ¿no? Decía, bueno, yo no veía a mi papá agarrar la Biblia, no veía a mi papá predicar, no veía, digo, pucha con mi papá, ¿eh? Pero después pasan los años y uno dice, qué constancia el viejo, ¿eh? Todo llegaba, pero, o sea, si yo fuera a trabajar en lo que él trabajaba, ¿no? Llegaba muerto de cansancio, pero él a la reunión, él había entendido que eso estaba bien, ¿sí? Y eso era lo que él hacía, ¿sí? Entonces uno ahora mira y dice, qué constancia, ¿eh? Qué bien, ¿sí? Y dice, bueno, ni él se habrá dado cuenta, ni yo, ni nadie, pero pasaron los años y uno dice, bueno, mira, ahí hay un ejemplo, ¿no? De poquito quizás, decir, bueno, quizás mi papá nunca me sentó y me dio un sermón, ni una charla, pero vos decís, bueno, ¿sí? Entonces cada uno de nosotros determinémonos a servir al Señor, ¿sí? Eso es lo que el Señor nos pide, la decisión de servirle, ¿sí? La determinación, y como decíamos el otro día, tomar la determinación y renovarla constantemente, ¿sí? Y no pensar si lo estaré haciendo bien, si lo estaré haciendo mal, no pensar si causará impacto o no. Mientras yo me ponga en las manos del Señor, va a haber resultados, ¿sí? Pero tiene que estar, como hemos remarcado la otra vez, y esa determinación. Todo ahí, lean todo el capítulo de nuevo y vean todas las partes donde nos exhorta a nosotros a poner la mente, a disponernos, a determinarnos, ¿sí? Así que bueno, hemos terminado.